humillo hoy. Delante de ti, mi buen Dios, y quiero cantar a ti en adoración y ser tuyo, Señor. No tengo cómo agradecer por tu amor, solo quiero decir que eres tú mi mayor bendición. Mi mayor bendición. Eres tú, Señor, un toque de ti es lo que quiero sentir, que tu mirada puesta en mí renueve todo lo que fui. Yo quiero vivir una recarga de tu amor, que tu luz brille siempre, que se manifieste en mi corazón. Y eres tú mi mayor bendición. Me humillo hoy. Delante de ti, mi buen Dios, quiero cantar a ti en adoración y ser tuyo, Señor. No tengo cómo agradecer por tu amor, solo quiero decir que eres tú mi mayor bendición.
Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Vamos a ir a la palabra de Dios y yo quiero que tú que estás aquí dispongas tu corazón, abre tu corazón para que en esta mañana el Señor realice una operación a corazón abierto en tu corazón. Permite que la palabra de Dios penetre tu vida de tal forma que te mueva el piso. Prepara tu corazón para recibir la palabra de parte de Dios. Yo hoy he venido de parte de Dios para expresarles lo que considero que el Señor ha hablado a mi vida para compartirles a todos vosotros. Así que quiero invitarlos a Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 14 al 21. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 14 al 21. Toda la palabra que voy a leer, la voy a leer de la Nueva Versión Internacional, aparece ahí en las pantallas. Y voy a leerle la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey. Le dijo: Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Amén y amén. Sella esta palabra, Señor, en cada corazón, en cada alma, en cada mente, Dios. Haz que se vuelva obra en cada uno de los que hoy la reciben, Padre bendito. Gracias, Padre, porque es palabra tuya, dada de ti la recibimos, Señor, para gloria y honra tuya y bendición de todos los que la recibimos, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Aquí el texto que acabamos de leer nos habla de un rey que ha emprendido una obra en el templo. Se refiere al rey de Judá.
Y mientras los trabajadores realizaban la obra en la restauración del templo, porque estaba arruinado en verdad, y en esa restauración, en esa obra, los empleados, los trabajadores encontraron un libro. Y cuando el sumo sacerdote le entrega el libro o le muestra el libro al rey, expresa diciendo que ha encontrado un libro. Yo diría más bien que encontró el libro de libros. Encontró la palabra de Dios. Pero antes de seguir adelante con este tema, quiero que vayamos al contexto de la historia que acabamos de leer. Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte quedó con el nombre Israel. El reino del sur, su nombre fue Judá. Esto se dio debido a la desobediencia de los gobernantes que tuvo Israel anteriormente. Recordemos que el primer rey que tuvo Israel como nación fue Saúl. Luego vino Moisés, luego vino Salomón. Y Salomón terminó realmente mal su reinado porque se apartó bastante de Dios y ayudó a que el pueblo se apartara mucho de Dios. Y a raíz de esto, Dios tomó la determinación de dividir el reino de Israel. Y así fue. En los tiempos del rey que estamos hablando es el rey Josías. Y cuando él toma el reinado de Judá, porque él fue rey del reino del sur, y algo más con referente a estos dos reinos es que el reino del norte, o sea Jerusalén, Israel, y cuya capital era Samaria, prontamente se olvidó de la palabra de Dios, prontamente se olvidó de Dios, y los reyes, por lo general, todos los que subieron allí a gobernar el reino de Israel, gobernaron como a ellos mejor les pareció y no de acuerdo a como dice la escritura. En cambio, el reino del sur, Judá, capital Jerusalén, estuvo más cercano a Dios y tuvo gobernantes buenos y que tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Pero cuando encuentran el libro de la ley, sucede y pasa que este rey que recibe la palabra de Dios, que se había perdido, porque el bisabuelo de Josías, que había sido un buen rey y había gobernado de la mano de la palabra de Dios, muere. Lo sucede el rey Ananías, el rey Manasés. A Ezequías lo sucede el rey Manasés. El rey Manasés gobernó durante 55 años y fue un rey terrible, malvado. Se olvidó de Dios completamente, profanó el templo, lo descuidó total. Él era hijo de Ezequías, que había sido un buen rey. Y cuando muere Manasés, a Manasés lo sucede Amón.
Amón no duró sino 2 años, pero se hizo ver como malo también, y bastante. Esto quiere decir que cuando viene el rey Josías, su abuelo Manasés y su padre Amón, que gobernaron al pueblo de Dios durante 57 años en una maldad extrema, ese era el ejemplo que había recibido Josías, al rey a quien le llevan la palabra que se había perdido. Y es que fue que durante esos 57 años del gobierno de estos dos hombres malvados, Manasés y Amón, se olvidaron completamente de la palabra de Dios, tanto que se perdió el libro, se refundió, no sabían en dónde estaba. Yo creo que la mayoría de los jóvenes de esta época, cuando sube Josías, no sabían que ese libro existía. Y agréguele 18 años más que llevaba gobernando ya Josías. Cuando encuentran el libro. Y lo más sorprendente de todo esto es que Josías, cuando sube o cuando es elegido rey, tenía 8 años. ¿Lo pueden creer? 8 años. Era un niño y fue elegido rey. Pero lo sorprendente de todo es que, a pesar de la corta edad de este rey, de ser un niño todavía, empezó a gobernar con temor y temblor delante de Dios. Y uno, si va a la lógica, podría decir: bueno, Josías, ¿qué fue lo que vio en su abuelo? Maldad al extremo. ¿Qué fue lo que vio en su padre? ¿Qué ejemplo recibió de su padre? Maldad al extremo, sin temor de Dios. Y sin embargo, un niño de 8 años empieza a gobernar, y empieza a gobernar con temor de Dios. Digo, ¿qué pasó? Yo ahí solo veo la misericordia de Dios. Y me hace pensar que, aunque nosotros no queramos buscar de Dios, Dios nos sigue buscando. Y por eso levantó ese niño lleno del Espíritu, lleno de Dios, lleno del Espíritu, por misericordia a todo su pueblo. Porque lo que venía sobre el pueblo de Dios por la desobediencia a la palabra era terrible. Pero el Señor quería dar una nueva oportunidad. Y este joven Josías, desde que inició, empezó a hacer cambios en el país, todo en lo que su mente simplemente había recibido de algunas personas, quizá que todavía tenían algo de fe, de cómo agradar a Dios. A la edad de 16 años empieza una limpieza en el país, porque su abuelo y su padre habían llenado de idolatría a la nación. Aún el templo de Dios, al templo de Dios habían llevado imágenes de diosas, de dioses, por supuesto, todos falsos. Y el pueblo estaba en una decadencia terrible espiritualmente.
Y a los 16 años el rey Josías decide quebrar todas esas estatuas, todas esas imágenes, quemarlas, volverlas añicos, derribar los lugares altos que Dios había prohibido expresamente que no se hicieran, porque Dios le había dicho al pueblo que Él no quería que se hicieran una imagen de Él nunca, porque Él lo que quería era que quien lo adorara en espíritu y en verdad. A los 20 años el rey Josías decide restaurar el templo que estaba en ruinas, estaba olvidado, y empiezan allí una restauración. Y cuando Josías tenía 26 años fue que se encontró el libro. Era un joven todavía, muy joven, de 26 años. Y cuando le llevan el libro y empiezan a leerle lo que decía la palabra de Dios, porque el libro que encontraron fue lo que había de la palabra de Dios hasta ese momento, la ley de Moisés. Josías se entristece grandemente, y ese ejemplo es el que debemos seguir nosotros, el de Josías, tener un corazón tierno, receptivo a la palabra, porque cuando le leían la palabra y él podía ver que casi todo lo estaban haciendo mal y que sus padres, su abuelo, todo lo habían hecho en contra de la palabra, y que aún lo que él estaba haciendo muy bien intencionado para adorar a Dios, muchas cosas no las estaba haciendo como Dios quería que se hicieran. Josías teme mucho, rasga sus vestiduras, cae de rodillas al piso gimiendo y llorando, y lo único que se le ocurre es decirle: Dios, ten piedad de nosotros, ten misericordia de este pueblo, Señor. No sé por qué nuestros padres hicieron esto que hicieron, Señor, y te desagradaron tanto y no te tuvieron en cuenta, Señor, y nosotros no hemos hecho las cosas como tú querías. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que cuando la palabra nos muestre que no vamos por el camino correcto, tengamos la humildad de humillarnos y de reconocer delante de Dios que estamos haciendo mal las cosas, porque eso fue lo que hizo Josías. Y Josías no era el causante de toda ese enfriamiento espiritual que había en el pueblo. Habían sido sus padres. Él, en cierta forma, había levantado la fe que se había perdido, porque así se llama este mensaje, la fe perdida. Porque cuando se pierde la palabra, se pierde la fe. La palabra es la que nos aumenta la fe. ¿Cuántos en sus hogares tienen perdida la palabra? Aún cristianos, aún acudiendo a la iglesia, porque muchas veces no encuentran a Dios ni siquiera en el templo donde se reúnen todos los que estamos llenos del Espíritu Santo, porque se llega a la iglesia pensando en cualquier cosa menos en recibir la palabra. Muchas veces el Señor a través de la palabra nos habla cosas tremendas y habla al corazón, pero no las recibimos bien. A mí me ha pasado. He ido donde personas y les he dicho: hermano, por favor, deje de hacer esto, que eso no le va a hacer ningún bien. Vas por mal camino. Con el mayor amor del mundo. Y le contestan a uno: ¿y usted qué se está creyendo? Es que usted se cree más santo que todos. Lo reciben a uno con 2 piedras en la mano. Y cuando la palabra
nos habla y nos redarguye y nos reprende, debemos es abrir de par en par el corazón para recibirla y tener ese corazón del rey Josías, de humillarnos delante de Dios y pedirle perdón y levantarnos a obedecer esa palabra. El estado espiritual de las naciones hoy en día es aterrador. ¿Y qué decir de las familias? Y lo triste es que muchas familias que han sido creyentes, su estado es lamentable. Esposos que no se pueden hablar tiernamente, dando un ejemplo terrible a sus hijos, y sus hijos no quieren buscar de Dios por lo que ven en sus padres. Más todo lo que reciben en las escuelas, en los colegios, que es terrible la enseñanza que reciben. Gracias a Dios el Señor tiene maestros y la verdad no son muchos, pero que comparten la palabra y procuran enseñar las cosas bien. Pero también es tanta la presión que viene de los gobiernos que a veces les queda muy difícil enseñar las cosas de Dios. La corrupción, la falta de integridad, la pérdida de los valores cristianos, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, con la brujería, el satanismo, el espiritismo, la adivinación, la consulta a los muertos. Todo eso es lo que se está enseñando hoy en día y lo que vemos. Incluso muchos aspirantes a gobernar nuestra nación acuden a brujos para que les hagan sus encantamientos para poder llegar allá. Otros van más allá, incluso tienen sus grupos satánicos que hacen sus cosas en los parques para por ese medio atraer todos los demonios para que lleguen y engañen a la gente y tratar de que voten por ellos. Hay una decadencia espiritual terrible. La televisión que ven nuestros niños es impresionante, es terrible. Todos esos programas se pone uno a verlos y son incitaciones a la sexualidad, a la brujería, al satanismo. Hacen ver las brujas que son muy buenas, toda la oscuridad poniéndola en un pedestal. Hacen de cosas satánicas unas celebraciones impresionantes como Halloween. Es impresionante la decadencia a la que han llegado las naciones. Y ese era el estado que estaba viviendo el rey Josías cuando él llegó a gobernar de la mano de la palabra de Dios a los 8 años. Y yo no sé si hay en este momento un aspirante a gobernar nuestro país que esté tan comprometido con Dios como lo estuvo Josías. Pero lo que sí sé yo es que Dios tiene un remanente que se llama su iglesia llena del Espíritu para que nos levantemos a ser sal y luz de esta tierra. Porque todas estas cosas que estamos viendo en el mundo solo abren puertas para que entren demonios que oprimen a las personas con depresión, suicidio, enfermedades mentales y físicas. La decadencia de la fe, le escuchaba a alguien, pero me gusta
lo que pasó con Josías, porque Josías le llevó la contraria incluso a la lógica. Con un abuelo malvado, con un padre malvado, las enseñanzas malvadas que recibió, pero él no siguió ese camino. Él dijo: definitivamente ese camino no lo sigo yo quiero seguir el camino que agrada a Dios. Y alguien decía de la decadencia de la fe y comentaba que para los abuelos la fe fue una experiencia vital, era parte de la vida. Para los padres la fe fue una herencia preciosa. Para los hijos era una conveniencia. Y para los nietos la fe es un fastidio. Y eso es lo que hemos venido viendo a través de los años, la decadencia de la fe. Yo recuerdo los abuelos, los más ancianos, y muchos, aunque equivocadamente, pero sinceramente buscaban a Dios y tenían temor por las cosas que consideraban sagradas y santas. Había que verlos con la reverencia que entraban a un templo. Si llevaban sombrero, se quitaban el sombrero. Si incluso sus ruanas, sus sacos, se los reacomodaban de forma que tenían que presentarse honrosamente delante del Señor. Hay que ver con la desfachatez que se llega hoy a un lugar sagrado. Y día a día hemos visto cómo va decayendo la fe. Se ha ido perdiendo, que hoy en día uno mira a los chicos de 12, de 14, 15 años que no quieren saber nada de Dios, es más, se ríen de Dios. Pero Josías llevó la contraria a toda una generación. Así que no hay disculpas. No podemos tener esas disculpas que yo no busco a Dios, o yo no creo en Dios, o lo que sea, porque es que mi papá era un borracho, o porque mi mamá era una prostituta, o porque lo que sea. Nosotros hoy tenemos la presencia del poderoso de poderosos con nosotros. Su Santo Espíritu y su fuerza es suficiente para que nosotros nos levantemos en el poder de su Espíritu a ser la luz y la sal. Josías había podido decir: mi abuelo, mi papá, mis amigos, la gente, porque hoy se dice: es que todo el mundo, ¿qué me importa lo que haga el mundo? A mí lo que me debe importar es que mi vida agrade a Dios, así desagrade al mundo. Así el mundo se vuelva mi enemigo desde que yo sea amigo de Dios, gloria a Dios, y haga el mundo conmigo lo que quiera. Si quieren cerrarme las puertas, si no me quieren dejar entrar, se la pierden, porque donde yo voy como hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, la bendición va conmigo. Se pierden la bendición. Josías es un ejemplo de cómo en un tiempo en que la fe se había perdido, él siguió obedeciendo y alcanzó la gracia y la misericordia de Dios, tanto que está registrado en la palabra en Segunda de Reyes capítulo 23 y 25. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Qué bueno que hoy nos levantemos en el poder del Espíritu Santo, con todas las fuerzas de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón, a buscar de Dios, a buscarle más, a amarlo más. Y si la palabra se ha perdido, mis hermanos, pues hoy la estamos encontrando, porque ahí está
Así que si tiene este libro por allá guardado, escondido, sáquelo de allá y dele el valor que debe tener. No le haga un pedestal, póngalo al lado de su mesa de noche. Léalo antes de acostarse, medite en él al levantarse, llévelo al comedor, tráigalo al templo. Muchos a veces se avergüenzan de cargar este libro. Mis hermanos, yo he visto gente que parecen un lunar, negros o llenos de tatuajes todo su cuerpo, hasta en la cara, y no les da pena, con ganchos en la boca, en la nariz, en las orejas, en el ombligo, en todas partes. Y no les da pena. No les da pena degradar su cuerpo. Y sí nos va a dar pena a nosotros cargar lo que nos da vida y vida en abundancia. Es cierto que muchos tenemos la Biblia en esto, pero mis hermanos, esto a veces se convierte en un distractor. Por eso es importante tener la palabra escrita. Y miren, mis hermanos, mantenga la palabra, busque la palabra, guarde la palabra, atesórela, memorícela. En toda casa cristiana debería haber por lo menos una Biblia. Por lo menos una Biblia. Vienen tiempos duros y difíciles en donde esto de verdad va a ser escondido. Ojalá tengamos 10 o más Biblias en la casa en diferentes versiones, para que cuando nos escondan esto, nosotros sepamos dónde encontrarla. Sabemos que la tenemos y debemos tenerla principalmente en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque a mí me conmueve cuando este joven de 26 años, rey, con todas las posibilidades de hacer y deshacer con su vida y con la vida de otros, decide humillarse delante de Dios y llevar a toda una nación a recuperar la fe perdida y arrastrarlos a adorarle en espíritu y en verdad y a recuperar ese amor por Dios. Qué bueno tener ese corazón de Josías. Yo sé que a veces puede sonar duro lo que estoy diciendo, iglesia, pero se lo digo en el amor del Señor. Yo no vine hoy aquí por mi gusto. Yo estoy porque el Señor me envió a decirles esta palabra. Por eso estoy aquí. Porque para mí no es fácil, pero sé que es Él el que lo está haciendo. Recibamos la palabra, volvamos la obra, no endurezcamos nuestro corazón, no nos enojemos, no se enoje conmigo y mucho menos con Dios. Dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias, porque todavía hay quien se levante a predicar tu palabra, Señor. Y hazme uno de esos predicadores. No podemos dejarnos vencer. No podemos dejar que se apague ese fuego que Dios ha puesto en nosotros. La palabra de Dios es bellísima, es hermosa, y además de bella y hermosa es poderosa, todopoderosa, sana, libera, prospera, salva, aumenta la fe. ¿Qué más queremos? Y a veces se nos pierde.
no se nos puede perder, tenemos que encontrarla hoy y siempre. Dice en Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 al 13: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. Mis hermanos, yo no vengo como ave de mal agüero, ni siendo aquí alguien negativo, pero tengo que decirles esto: no espere que el mundo mejore, porque el mundo no va a mejorar. Vienen pestes peores, para no ir más lejos, viene una dictadura mundial con un gobernante terrible que va a imponer una ley que al que no se ponga su marca no va a poder comprar ni vender. Y el problema de marcarse es que si lo hace, va a perder toda comunión con Dios, se va a condenar, se va a ir al infierno. Vienen cosas difíciles. Están adoctrinando a la gente, sutilmente la están llevando para cuando llegue ese día. Para que cuando digan no, hay que ponerse la marca, lo vean todo normal. Vienen cosas difíciles, iglesia, pero si nosotros nos paramos en la palabra de Dios y no dudamos de nuestra fe, mis hermanos, si no permitimos que nuestra fe se pierda, sino que nos levantamos en el poder del Santo Espíritu de Dios, poderoso de poderosos, mis hermanos, nos va a ir bien en medio de las dificultades de este mundo, y vamos a ver la luz en medio de la peor oscuridad. Ya para terminar, leamos Oseas capítulo 12 versículo 6. Dice: pero tú debes volverte a Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Y confiar siempre en Él. Dios dijo que un día iba a venir a esta tierra, y pasaron cientos de miles de años, y muchos que lo estaban esperando, que estaban esperando ese Salvador, ese Mesías, murieron y no vieron que Él llegó. Y muchos creyeron, incluso pensando que a lo mejor nunca iba a pasar eso. Pero un día Dios se encarnó e envió a su Hijo a esta tierra y cumplió su promesa, y vino a esta tierra, porque Dios todo lo que promete lo cumple. Prometió que vendría y vino. Y cuando su Hijo estuvo en esta tierra y cuando regresaba al cielo, le prometió a sus discípulos, y entre sus discípulos hoy estamos nosotros, y dijo que un día regresaría a recogernos. Y han pasado ya aproximadamente 2000 años desde que Jesús prometió que regresaría. Y hoy muchos dicen, pero tantos que vienen diciendo que el Señor viene y que el Señor viene, ¿quién sabe?
Iglesia, si Dios lo dijo, así es. Si Él dijo que regresaría, regresará. Si Él dijo que regresaría, regresará. Un día se cumplirá lo que Dios dijo, porque lo que Dios dice se cumple. Dios dijo que te va a bendecir y te va a bendecir. El Señor dijo que va a regresar, pues va a regresar, iglesia. Así que no te dejes robar la fe de nadie, de nada. Así que no pierdas tu fe. Toma la palabra, reencuéntrate con Dios, esfuérzate, sé valiente, no desmayes, y el Señor, donde quiera que tú vayas, va a estar contigo y nunca te va a abandonar. En Cristo Jesús, gloria a Dios. Un toque de ti es lo que quiero yo sentir. Que tu mirada puesta en mí renueve todo lo que fui. Yo quiero vivir una recarga